Detente un segundo. Respira. Piensa en esto. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar equivocado, rodeado de odio, y con el poder de cambiar el destino de otro ser humano? ¿Lo harías, aunque eso significara arriesgar tu vida? Esta es la historia de un hombre que sí lo hizo. Un oficial del ejército nazi que, en medio de la oscuridad más brutal de la Segunda Guerra Mundial, eligió actuar distinto. Eligió salvar. Eligió desobedecer. Eligió ser humano. Su nombre era Wilhelm Hosenfeld. Oficial alemán. Uniforme impoluto. Saludos militares. Presencia firme. A los ojos del mundo, uno más del régimen que convirtió Europa en un campo de fuego. Pero por dentro, algo era distinto. Algo que lo separaba del resto. Algo que, llegado el momento, lo empujó a hacer lo impensable. Durante años, Hosenfeld ayudó a quienes el régimen quería borrar. Judíos, polacos, comunistas, hombres, mujeres, niños. Les dio refugio, comida, documentos falsos. Lo hizo en silencio, a escondidas, sabiendo que cada gesto podía costarle la vida. Pero eso no lo detuvo. Y sin embargo, pocos conocen su historia. No hay películas con su nombre en el título. No aparece en los libros de texto. Salvo una excepción. Una escena famosa, donde un pianista desnutrido toca en una casa en ruinas mientras un oficial lo escucha en silencio. Esa escena ocurrió. No fue ficción. Ese oficial era Hosenfeld. Este es el recorrido por la vida de un hombre que llevó el uniforme del enemigo, pero no su alma. Un alemán que eligió la compasión en el centro del infierno. Que usó su poder no para destruir, sino para proteger. Que nunca buscó fama. Solo hacer lo correcto. Hoy te contamos la historia que durante años pasó desapercibida. Porque a veces, los verdaderos héroes no llevan capa, sino uniforme. Y se esconden justo donde menos los esperaríamos. Bienvenidos a El Poder del Poder. Hoy, la historia de Wilhelm Hosenfeld, el oficial nazi que eligió salvar vidas en lugar de quitarlas. Para entender por qué alguien como Wilhelm Hosenfeld terminó arriesgándolo todo por los demás, hay que retroceder. Mucho antes de Varsovia. Antes del uniforme. Volver a su infancia en un pueblo alemán llamado Mackenzell, donde nació en 1895. Wilhelm creció en una familia católica, con valores estrictos pero profundamente humanos. Su padre era maestro y desde pequeño sintió la misma vocación, educar. Su vida parecía encaminada a ser tranquila, rodeada de libros, deporte, música y fe. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Como tantos jóvenes alemanes de su generación, fue enviado al frente. Vivió el horror de las trincheras, la suciedad, el miedo constante, la muerte. Salió herido, condecorado, pero ya no era el mismo. Lo que había visto lo marcó para siempre. No se radicalizó, no quiso venganza. Al contrario, se volvió más escéptico, más pacífico, más desconfiado del fanatismo y, tras la guerra, volvió a casa. Se casó, tuvo hijos y recuperó su propósito original: enseñar. Fue profesor, director de escuela, y creyó con firmeza que su trabajo no era solo educar, sino formar personas decentes. Para él, enseñar era enseñar ética, sentido común, justicia, pero enseñar eso en la Alemania de los años 30 se volvió casi un acto de rebeldía. El nazismo crecía. Hosenfeld vio cómo sus colegas juraban lealtad a Hitler, cómo la educación se llenaba de consignas y propaganda, cómo la empatía era reemplazada por obediencia ciega. En 1935 se afilió al partido nazi, no por ideología, por necesidad, para no perder el trabajo, para no dejar a su familia sin ingresos. Fue una decisión pragmática, de supervivencia, pero con el tiempo, esa afiliación, irónicamente, sería lo que le daría acceso a una posición de poder, y con ella, a la posibilidad de ayudar. Hosenfeld vivía dividido. Era el capitán que firmaba órdenes, y el maestro que aún creía en el bien. Un hombre atrapado entre el deber militar y su conciencia, entre lo que debía hacer y lo que no podía ignorar. Esa tensión no lo destruyó, lo definió. Aquel maestro de pueblo, criado para enseñar, llegó a Varsovia en 1940. Tenía 45 años, 5 hijos y una tormenta interna constante. A simple vista, parecía un oficial alemán más.
uniforme pulcro, libreta de órdenes, nada fuera de lo común, pero no era uno más. Varsovia, tras la invasión, era una ciudad devastada, calles rotas, miradas huidizas, miedo por todas partes, y en el centro, un muro, el gueto. Más de 400.000 personas encerradas, condenadas a morir de hambre o a ser deportadas a los campos. Un muro que no solo separaba calles, separaba el nosotros del ellos, lo humano de lo desechable. Hosenfeld no fue destinado a tareas bélicas. Le asignaron funciones menores: organizar campos deportivos, supervisar almacenes, coordinar instalaciones, nada glorioso. Pero desde esos márgenes empezó a actuar. No cambió su manera de pensar, eso ya lo tenía claro. Lo que cambió fue que, por fin, empezó a actuar en consecuencia, a pasar del pensamiento a la acción. El primer gesto fue casi invisible. Ofreció trabajo a un joven polaco perseguido. Lo contrató como conserje. Luego vino otro, y otro, hasta que se convirtió en algo habitual. Cada firma en un contrato falso era una vida protegida. Cada pase de acceso, una oportunidad de escapar. Hosenfeld utilizó su oficina como refugio. Usó su autoridad para esconder, alimentar, encubrir. Lo hacía entre papeles del ejército, informes y sellos, con una máquina de escribir como única aliada. Era una rebelión silenciosa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no retrocedió. No podía. En sus diarios, escritos con letra ordenada y tono contenido, plasmaba lo que lo desgarraba. Hablaba de ejecuciones en plena calle, del desprecio de sus compañeros hacia los polacos, del llanto de los niños. No escribía para que lo leyeran. Escribía para no volverse loco, para dejar constancia de que él veía, sentía y no aprobaba lo que ocurría. Muchos de los que ayudó eran judíos que habían logrado escapar del gueto. Hosenfeld les conseguía trabajos con identidades falsas. A otros les proporcionaba ropa, alimentos, salvoconductos. Incluso ayudó a algunos a desplazarse a zonas rurales donde podían pasar desapercibidos. Nunca les pidió nada. Nunca puso su nombre donde pudiera ser rastreado. Nunca buscó aplausos. Solo quería salvar a uno más. Y luego a otro. Como si cada vida fuera un universo entero que no debía desaparecer. Mientras tanto, Varsovia se consumía. El gueto fue vaciado. La ciudad resistía como podía. Y en medio de ese caos, Hosenfeld seguía ahí. Callado, constante, con gestos pequeños que sostenían lo esencial. La dignidad. La vida. El momento más conocido de su historia estaba por llegar, pero lo que había hecho ya era suficiente para saber quién era, y para llamarlo héroe. Wilhelm Hosenfeld nunca llevó una lista. Nunca apuntó a quién salvaba, ni guardó pruebas de lo que hacía. No buscaba reconocimientos, solo actuaba. Pero con los años empezaron a surgir voces, sobrevivientes que hablaron, testigos que lo recordaban, y así, poco a poco, su legado salió a la luz. Uno de los primeros en contar su historia fue Józef Kaplan, un joven polaco que escapó del gueto en 1942. Estaba solo, sin documentos, sin rumbo, vagando como un fantasma entre las ruinas de Varsovia, hasta que lo encontró un oficial alemán. Pensó que era su fin, pero ese oficial era Hosenfeld. No lo arrestó. Le preguntó si sabía trabajar, y sin más, le ofreció empleo en una instalación deportiva del ejército. Le dio un pase, ropa, algo de estabilidad. Le prometió que, mientras estuviera bajo su protección, nadie le tocaría. Kaplan sobrevivió. Y décadas después, cuando nadie hablaba aún de Hosenfeld, otro caso fue el de Stefan Radlinski, un joven activista capturado por la Gestapo. Su destino parecía sellado. Pero gracias a una red que acababa en manos de Hosenfeld, consiguió escapar con documentos falsos firmados por él. Radlinski también vivió. Y también habló. Pero el testimonio más conocido, el más simbólico, fue el de un músico, Władysław Szpilman, judío, pianista. Su historia se haría mundialmente famosa gracias a la película El pianista, dirigida por Roman Polanski. Pero lo que pocos sabían es que el oficial que lo salvó existió. No era un personaje inventado. Era Hosenfeld. En noviembre de 1944, Szpilman llevaba meses escondido. Estaba al límite, desnutrido, congelado.
casi sin fuerzas. Fue entonces cuando Hosenfeld lo encontró. Podía haberlo entregado. Podía haberlo matado. En lugar de eso, le preguntó qué hacía allí. Spielmann, temblando, respondió: «Soy pianista». El oficial lo miró. Señaló un piano destartalado en la esquina de la habitación y le dijo: «Toque». Spielmann tocó. No con técnica, con el alma. Con los dedos rígidos por el frío sacó de ese instrumento los restos de su humanidad. Y Hosenfeld escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Desde ese día volvió varias veces. Le llevó comida, un abrigo, algo de esperanza. Intentó incluso conseguirle un refugio más seguro. Y cuando se despidió, le dijo simplemente: «Cuídese, que Dios lo proteja». Ese acto le salvó la vida a Spielmann. Durante años no supo quién era ese oficial, pero cuando logró averiguarlo, dedicó tiempo y esfuerzo a contar lo que había hecho, a que su nombre no se perdiera. Y no fue solo él. Hubo más. Muchos más. Campesinos, obreros, sacerdotes, niños. No todos dejaron testimonio, pero todos vivieron gracias a una rutina de actos invisibles, un papel firmado, una puerta entreabierta, una palabra a tiempo, una orden que no se cumplía. Fue una resistencia sin pancartas, sin armas, una rebelión hecha de gestos, una cadena de salvación construida con acciones pequeñas, pero gigantes en valor. Varsovia, noviembre de 1944. La ciudad era un esqueleto. El gueto había sido arrasado, la insurrección del verano aplastada con violencia. Las calles eran cenizas, las casas, ruinas. Y entre esos escombros se movía un hombre famélico, con la ropa hecha jirones, el alma desgastada y los dedos entumecidos por el frío. Se llamaba Władysław Spielmann. Había sido uno de los pianistas más brillantes de Polonia. Ahora era solo un sobreviviente. Bebía agua de lluvia, comía lo que encontraba, dormía en edificios destruidos. No tenía documentos, ni familia, solo miedo. Una tarde, buscando comida en una casa medio en pie de la calle Niepodległości, escuchó pasos. El sonido seco de unas botas sobre la madera. Se paralizó. Sabía lo que venía. Si era un alemán, estaba acabado. Entonces lo vio. Un oficial. Abrigo largo, guantes, gorra. Alto. Serio. Lo observó en silencio y le preguntó: «¿Qué hace usted aquí?». Spielmann no supo qué decir. La voz no le salía. El oficial repitió la pregunta, y esta vez él logró responder: «Soy pianista». Hubo una pausa. El oficial miró hacia un rincón de la sala. Allí, increíblemente, seguía en pie un viejo piano, polvoriento, roto por dentro, pero aún reconocible. «Toque», le dijo. Spielmann se acercó. Dudó. No sentía los dedos, pero se sentó. Cerró los ojos y empezó a tocar. Lo que salió de ese piano no fue música perfecta. Fue un lamento, una confesión muda, un último intento de recordar quién había sido antes de todo. Y el oficial lo escuchó, en silencio, sin moverse, como si en ese instante se hubiera detenido la guerra. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un gesto. El oficial bajó la mirada, se dio media vuelta y se fue. Pero al día siguiente volvió, con pan, luego con mermelada, después con un abrigo. Le indicó lugares donde esconderse, le avisó de las patrullas, y siempre lo hizo sin ruido, sin decir su nombre, solo con gestos. Spielmann no entendía nada, no sabía quién era ese hombre ni por qué lo ayudaba, pero gracias a él, sobrevivió. Cuando la guerra terminó, Spielmann salió de las ruinas, vivo, pero con una deuda imposible de saldar. El oficial, en cambio, no tuvo esa suerte. En enero de 1945, el ejército soviético entró en Varsovia. Hosenfeld no logró huir. Fue detenido por las tropas del Ejército Rojo y acusado, como tantos otros, de formar parte del aparato nazi. Nadie preguntó qué había hecho. Solo vieron el uniforme, y eso bastó. Lo enviaron a un campo de prisioneros en Rusia. Primero a Chkalov, luego a Stalingrado. Allí, en condiciones extremas, frío, hambre y enfermedad, lo fueron desgastando. Nadie vino a buscarlo, nadie pidió explicaciones, nadie supo quién era realmente. Desde su celda, escribió cartas a su esposa. Cartas llenas de desesperación. Decía:
Ayudé a muchos polacos y judíos. Por favor, que alguien lo diga. Que alguien me recuerde. Pero Spillman, cuando descubrió el nombre de su salvador, movió cielo y tierra para encontrarlo. Escribió a embajadas, a gobiernos, las organizaciones. Pidió ayuda, pero no obtuvo respuesta. Nadie sabía dónde estaba. Nadie le confirmaba si seguía vivo. En 1952 llegó la noticia. Wilm Hosenfeld había muerto en un campo soviético. Solo, enfermo, sin juicio, sin defensa, sin siquiera saber que alguien intentaba sacarlo de allí. Su muerte fue la última injusticia de una vida dedicada a hacer el bien. No hubo medallas, ni homenajes, solo silencio. Y sin embargo, en aquel momento, entre un músico famélico y un soldado alemán, quedó grabada una de las escenas más humanas de toda la guerra. Un encuentro que no cambió el curso del conflicto, pero sí salvó una vida. Una escena en la que, por unos minutos, la música derrotó al odio. Spillman salió de las ruinas con una nueva oportunidad. Hosenfeld, en cambio, caminaba hacia su final. En enero de 1945, mientras Varsovia intentaba respirar entre las ruinas, Wilm Hosenfeld fue llevado a Rusia. Su destino, un campo de prisioneros soviético. Allí, el frío era constante, la comida escasa, las enfermedades, imparables. Estaba solo, sin juicio, sin abogado, solo el uniforme pesándole encima, sin que nadie supiera quién era realmente ni lo que había hecho. Desde su celda, escribió cartas, muchas, a su esposa, a conocidos, a quien pudiera leerlo. En ellas repetía lo mismo. Ayudé a muchos, por favor, que alguien lo diga. Pero el mundo no estaba preparado para matices. Había culpables y había víctimas. Y él, con su uniforme alemán, había quedado en el lado equivocado de la historia. Spillman, cuando logró descubrir el nombre del oficial que lo había salvado, se movió sin descanso. Habló con diplomáticos, escribió a organizaciones internacionales, buscó apoyo. Pero la burocracia, el desinterés y el paso del tiempo lo hicieron imposible. Nadie sabía si Hosenfeld estaba vivo. Nadie podía dar una respuesta clara, hasta que en 1952 llegó la confirmación. Hosenfeld había muerto en el campo soviético de Stalingrado. Solo, enfermo y olvidado. No tuvo juicio, ni defensa, ni reconocimiento. Solo el eco de sus actos, que empezaban a salir a la luz cuando ya era tarde. No recibió medallas. Ningún gobierno lo honró. No tuvo una tumba decorosa. Solo quedó el recuerdo de quienes vivieron gracias a él. Y fueron ellos, los Kaplan, los Radlinsky, los Spillman, quienes se encargaron de que su nombre no se perdiera del todo. Con los años, sus diarios salieron a la luz. Las cartas desde prisión empezaron a circular. Su figura, durante tanto tiempo ignorada, comenzó a asomar tímidamente. No como un mártir, sino como lo que fue. Un hombre que, pudiendo seguir órdenes, eligió no hacerlo. Pero incluso entonces, su historia seguía en un limbo. ¿Qué hacer con alguien que formó parte del ejército nazi, pero se dedicó a salvar a los perseguidos por ese mismo régimen? ¿Cómo encajar a un hombre así en una narrativa de buenos y malos? Durante décadas, su nombre permaneció fuera del foco. Mientras los generales eran juzgados o glorificados, mientras las historias se simplificaban, él quedaba al margen. Como si el mundo no supiera qué hacer con una figura que rompía todos los esquemas. Wilm Hosenfeld no murió por lo que hizo mal. Murió porque nadie se tomó el tiempo de entender lo que hizo bien. Y eso, quizá, es lo más injusto de su historia. Pero su legado quedó, en cada testimonio, en cada vida salvada, en cada gesto pequeño que cambió un destino. Su historia nos recuerda que incluso dentro del peor de los sistemas puede haber alguien que se niegue a rendirse al odio, que se mantenga humano, y que a veces, para hacer lo correcto, basta con decir no. Antes de terminar, recuerda suscribirte a El Poder del Poder, dejar tu like y comentar qué te pareció esta historia. Nos vemos.